Buenas noches, estimadas autoridades e invitados a la presentación del libro de Derecho de Alimentos de la serie Mujeres Juristas, que tiene como autora a la doctora que justamente el año pasado celebramos sus 50 años de fallecimiento, Luz Jarrín de Peñalosa. Es para mí hacer Es para mí un honor hacer uso de la palabra en calidad de directora académica del Centro de Estudios Constitucionales y que muy generosamente el director general, así como los directores académico y de investigación, me han cedido esta noche por ser mujer. Y mucho más de un libro de la serie Mujeres Juristas. Me gustaría antes que nada agradecer al magistrado, director y expresidente del Tribunal Constitucional, al doctor Ernesto Blume Fortini, con quien tengo ya más de 2 años trabajando cerca y varios años ya de conocerlo en el Tribunal Constitucional, y con quien vivimos un continuo aprendizaje, y debo decirlo, de experiencias de vida, no solamente de trabajo, su prolijidad y pulcritud para el trabajo, exigencia también, pero además de ello, darnos siempre consejos y entregar lo mejor de nosotros sin esperar nada a cambio. Actuar continuo, de manera coordinada y justa, como una familia de trabajo que hemos venido a formar. Eh, Hoy tenemos que recordar también esta enriquecedora experiencia de trabajar con el doctor Blume me permitió ser secretaria general el año pasado y no sé si son casualidades de la vida o cosas de Dios, el 66%, 66.6% para ser precisa, de funcionarias el año pasado fuimos mujeres, ¿no? Mujeres que al igual que la autora que hoy vamos a rendir tributo, desempeñamos en su mayoría el rol de madre, el rol de docente, el rol de funcionaria, el rol de hija, y lo pudimos compartir y hacerlo, yo creo que de manera adecuada. Eh, Esto fue bastante apoyado por el entonces presidente Blume y hoy tenemos también una presidenta mujer, la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez, lo cual creo que no es eh, una casualidad, ¿no? Creo que las mujeres están tomando una posición importante como funcionarias, y la presidencia de la doctora Marianela marca un inicio, un hito de mujeres con gran talento y personalidad para desempeñar cargos como el que hoy ella ocupa. Lo cual a nosotras, como trabajadoras y como seguidoras de la academia en el derecho constitucional, nos llena de orgullo y admiración. Eh, es por ello que nuestro director general, creo yo acertadamente, consideró que para esta noche contáramos con la destacada presencia femenina de las presentadoras que me van a seguir en el uso de la palabra. Les agradezco a todas de antemano. Eh, la doctora Luz Jarrín de Peñalosa, no voy a hablar mucho de ella porque sé que las presentadoras van a detenerse en las cuestiones del libro que me he permitido leer y es bastante interesante. Eh, en esta serie Mujeres Juristas, desarrolla básicamente su tesis de Derecho de Alimentos eh, del año 1952 y desde ese tiempo inició una lucha incansable por la familia y genera una presencia femenina en la academia, lo que en aquel entonces era notable. La autora se constituye con ideas de totalmente de vanguardia en materia de protección a la familia, a los niños, a la mujer, al embarazo y otros temas que aún son de actualidad, y total rechazo al machismo aún imperante. Esto reafirma la capacidad de la mujer de ser madre,
esposa, profesional y luchar por sus ideales y causas tan nobles como las madres y niños en abandono. Ella también es la precursora de los consultorios jurídicos gratuitos. Eh, Hoy revisando, en esta difícil época que vivimos de pandemia, ya se han registrado en nuestro país más de 900 mujeres desaparecidas en la cuarentena. Cifras que según la Defensoría del Pueblo, en un 70% son niñas y adolescentes, lo cual es una gran pérdida y una gran pena, y lo cual representa un alza alarmante en relación con anteriores años. Esto a fines de julio del año 2020. A la actualidad deben ser aún más. Lo cual nos indica que el abuso del derecho de la mujer es un problema latente en nuestra sociedad y que todos nos vemos en un deber de colaborar con promover dichos derechos. Pues bien, hemos conmemorado, repito, en el 2019 los 50 años de fallecimiento de la autora a quien hoy le rendimos homenaje en la serie Mujeres Juristas, y estoy segura que el Centro de Estudios Constitucionales, ahora y más adelante, continuará dándole un espacio a las mujeres que destacan en la lucha por la igualdad y por el reconocimiento de los derechos fundamentales. El Centro de Estudios Constitucionales, como órgano académico, promueve justamente esos derechos constitucionales a través de la educación. No puedo dejar de mencionar una frase que encontré en el libro de José Silva Santisteban, que también fue eh, publicado en la época del doctor Carlos Ramos Núñez: los destinos de la humanidad se hallan en gran medida encomendados al derecho constitucional. Muchas gracias y buenas noches. Bien, fueron las palabras de la doctora Susana Esther Victoria Tábara Espinosa, directora académica del Centro de Estudios Constitucionales. Y continuando con esta presentación, voy a dejar en el uso de la palabra, iniciando la ronda de comentarios de esta publicación, Derecho de Alimentos, a dos asesoras jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. Primero hará uso de la palabra la doctora Paola Brunet Ordóñez Rosales y a continuación María Candelaria Quispe Espinosa. Luego anunciaré a las otras damas que también comentarán esta publicación que forma parte de la colección Mujeres Juristas. Doctora Paola Brunet, adelante. Buenas noches, señora presidenta del Tribunal Constitucional, doctora Marianela Ledesma, señores magistrados, integrantes del Pleno Jurisdiccional de este digno tribunal, distinguidas autoridades, doctora Álvarez de manera particular, compañeros de trabajo, señoras y señores. Iniciaré mi participación agradeciendo al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional por la gentil invitación a compartir con ustedes algunas ideas en el marco de la presentación del libro Derecho de Alimentos de Luz Jarrín de Peñalosa, como parte de las publicaciones de la sección Mujeres Juristas. Como bien ha señalado mi amiga y distinguida abogada Susana Tábara, no es coincidencia de que hoy nos encontremos aquí presentando obras de distinguidas mujeres, pues el magistrado Ernesto Blume Fortini, a quien debo felicitar, y como a su antecesor, el doctor Carlos Ramos Núñez, por apostar por la recuperación y difusión de obras emblemáticas de nosotras las mujeres. Esto es importante porque el Tribunal Constitucional, como ente vital para promover, preservar lo que acertadamente el magistrado Blume Fortini llama cultura constitucional, también debe apostar, como lo viene haciendo, por el respeto y la promoción de obras emblemáticas de mujeres. Efectivamente, no es coincidencia tampoco que hoy el Tribunal Constitucional se encuentre presidido por una mujer. Esto es histórico y se suman varias cosas. Se suma el talento, el intelecto, el CV intachable de la doctora Ledesma, pero también se suma a eso el desprendimiento, la comprensión
de sus colegas magistrados varones que apostaron por una lección histórica en un ente como el Tribunal Constitucional. La autora del libro, la doctora Luz Jarrín Peñalosa, como bien lo ha referido también Susana Tábara, entregó su vida a la defensa de los derechos de la mujer dentro sobre todo de la familia, en el rol que muchas mujeres desempeñan, que es el de madre, al cual algunas aspiramos, pero que también ilegítimamente algunas mujeres no aspiran. Fue la creadora de los consultorios jurídicos gratuitos y tuvo como objetivo dentro de su vida servir y proteger justamente el derecho de las madres en aquellos sectores, sobre todo excluidos y marginados de la población. Leer su obra es, obviamente, hacer un repaso y nos obliga a reflexionar cómo el rol de la mujer ha ido cambiando y cómo en la actualidad vamos teniendo cada vez mayor participación en distintos ejes de la academia y sobre todo también en ejes de poder. Hablar de los derechos de la mujer y estar en la presentación de un libro de hace bastantes años, de un tema tan trascendental como el derecho a los alimentos. Leía en las páginas del libro y recordaba que efectivamente la autora se preocupó mucho por cómo las mujeres en aquella época, luego de la separación matrimonial, sea matrimonio religioso o lo que ella fue promoviendo después, incluso los matrimonios civiles en aquella época, eran fuertemente su preocupación. Cuando estuvo la autora como regidora en la Municipalidad Metropolitana de Lima, estuvo muy preocupada y fomentó los famosos matrimonios civiles masivos. Es interesante recordar cómo los alimentos para las madres y para la familia resulta esencial y trascendental. Pasar las páginas nos hace reflexionar cómo en esa época para las mujeres, para las madres, resultaba realmente esencial que las leyes, que el sistema legal vigente en ese momento realmente se preocupara porque los alimentos llegaran a tiempo. Y había unas palabras bastante trágicas, ¿no? Decía, las caricias del padre, cuando se produce la separación, van perdiendo intensidad conforme pasa el tiempo de la separación de sus hijos. Hoy reconocemos que en el derecho a los alimentos participan ambos progenitores, y eso es una consecuencia del reconocimiento a que las mujeres ya estamos en capacidad, básicamente porque hemos podido acceder a la educación, porque cada vez se nos abren más oportunidades. Claro está que eso no es para todas, existe todavía un Perú rural, por ejemplo, existe todavía problemáticas sociales, temas estructurales, que cuando han llegado a nuestro tribunal con la solvencia moral y la solidaridad de los magistrados varones, han tenido respuestas realmente grandiosas, ¿no? Me estoy refiriendo básicamente al caso de las hermanas Ciesa. Entonces vemos cómo la educación ayuda a las mujeres a tener un rol protagónico, a que los alimentos hoy por hoy para la familia también sean una tarea que se entiende cuando la mujer se encuentra capacitada y dentro del campo laboral, también se encuentran obligadas. En relación justamente a los derechos de la mujer, que es la línea temática de fondo del evento, pues la jurista, autora del libro que es materia de presentación, tuvo como preocupación en su vida. El Tribunal Constitucional ha emitido importantes pronunciamientos. Yo haré referencia solamente a un par de ellos, porque creo que Candelaria, quien también de manera particular se preocupa mucho en la academia de estos temas, va a tener seguramente también otros argumentos y algunas acotaciones. Uno de los expedientes que me pareció importante compartir a razón de la presentación del libro es el expediente 3378-2019, donde se solicita la nulidad de una resolución expedida por un juzgado de familia
de Ica, donde se admitió la denuncia interpuesta por una mujer por violencia y donde se le concedió las medidas de protección. El demandante afirmaba que dichas decisiones judiciales solo se amparaban en preguntas contenidas en la ficha a la mujer. El colegiado declaró infundada la demanda de amparo presentada por la expareja de esta mujer y dejó en claro que el derecho fundamental de la mujer a una vida libre de violencia es el fin que exista detrás de la intervención sobre el derecho a la defensa cuando la judicatura dicta medidas de protección prescindiendo de la audiencia donde el agresor habría podido ser escuchado. El TC habla de un núcleo inderogable del derecho fundamental de esta vida sin violencia, a no ser objeto de cualquier acción, conducta estatal o privada, sufrimiento físico, sexual o psicológico. Este último es el que creo, y estoy segura que aquí me acompañarán todos, el que ahora requiere mayor tutela. Porque a nivel discursivo está claro que a las mujeres no se les maltrata físicamente, pero en el campo psicológico, aún como en sociedad, nos queda todavía un trabajo bastante arduo. A no ser objeto de violación, de abuso sexual, tortura, trata, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual. A no ser objeto alguna de discriminación. Y aquí creo que es importante destacar, como lo ha señalado también Susana Tábara y seguramente el doctor Ernesto Blume me disculpará por mencionarlo tanto, pero es necesario, porque desde su presidencia y con la gestión de la doctora Ledesma, la discriminación que en algún momento se pudo alegar en el tribunal respecto a la participación en los ejes de gestión del tribunal para con las mujeres, hoy ya no es así. Hoy se nos permite, en igualdad de condiciones, acceder a los cargos, a las jefaturas, a las coordinaciones, a la Secretaría General. Susana Tábara no lo ha dicho, pero porque ella solo mencionó que fue secretaria general, por humildad de corazón, que es una de las cualidades que más admiro de Susi, no ha señalado que ella ha sido la primera secretaria general del Tribunal Constitucional, y eso fue decisión propuesta del doctor Blume y después respaldada por todo el Pleno. Entonces, desde ahí ya vamos marcando que esa forma de discriminación que sobre todo vivimos las mujeres en lo laboral, porque lo laboral, como casi todo, siempre ha tenido una visión eminentemente masculina. Entonces no se ha todavía tenido en consideración muchos ejes, digamos, importantes factores como la maternidad o temas propios del sexo femenino. Y otro de los núcleos que señaló el tribunal fue a ser considerada y educada sin tomar en cuenta los patrones estereotipados de conducta, así como las prácticas culturales y sociales que están basadas en criterios de inferioridad o subordinación. Esto es importante porque, como dije hace unos minutos, el libro nos invita a recordar, a reforzar y reflexionar un rol importantísimo de las mujeres, que es la maternidad, porque habla del derecho a los alimentos y cómo en esa época, en la época en que la autora dio esta lucha, las mujeres a lo largo de los pasillos se enfrentaban a los escribanos, a los secretarios, buscando los alimentos para sus hijos. Pero es importante también hoy considerar que en ese ejercicio pleno y legítimo de las mujeres de un proyecto en dignidad, estamos legitimadas a decidir ser madres, para quienes aspiramos a eso, y también deben ser fortalecidas, respetadas aquellas mujeres que optan por no serlo. El otro expediente es el 5121-2015, donde lo que se habló básicamente fue el tema de la violencia contra la mujer, donde se buscaba la nulidad del dictamen fiscal. Y aquí el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda, nulo el dictamen fiscal y las resoluciones fiscales cuestionadas, y dispuso el desarchivamiento de la investigación después de muchísimos años, y tal vez algunos con cierta solvencia jurídica y cuestionaron esta sentencia porque dijeron, bueno, ha pasado tantos años que de repente hasta ha prescrito el delito. Pero lo interesante de esta sentencia es que el tribunal tuvo un gesto importante a nivel jurisprudencial, con algo que la sociedad tiene que cambiar, que es este patrón de ser suaves, tolerantes,
con alguna vulneración o violación dentro de lo laboral para con las mujeres. Es decir, si la mujer aceptó tomar o hacer un brindis, entonces aceptó algo más. Entonces, patrones culturales, esas ideas estereotipadas, en la jurisprudencia también de alguna manera han sido abordadas por el Tribunal Constitucional, por el Pleno de hoy sobre todo, y creo que esto es saludable. Finalmente, debo señalar que es importante que el Centro de Estudios Constitucionales continúe con esta labor de promoción de trabajos académicos de mujeres. Si bien hemos alcanzado y seguimos en la lucha las mujeres por esta igualdad real en el campo laboral, en la academia también, con nuestras obras, con nuestros aportes, también vamos a hacernos espacio. Y lo estamos haciendo. A nivel constitucional, ya contamos con una presidenta de un tribunal constitucional, contamos con asesoras que han sido secretarias generales, Candelaria, que también es una distinguida profesora en las universidades, y creo que eso es señal de que vamos avanzando. No debo más que agradecer nuevamente, dar mi enorme alegría de que el Tribunal Constitucional en esta sección de mujeres juristas siga apostando por publicaciones de esta naturaleza. Así que muchas gracias. Bien, a continuación hace el uso de la palabra la doctora María Candelaria Quispe Ponce. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctora María Elena Ledesma Narváez, presidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume Fortini, director general del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Carlos Ramos Núñez, exdirector del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Manuel Miranda Canales, expresidente del Tribunal Constitucional, doctores y doctoras que nos acompañan esta noche. Es para mí un verdadero honor compartir con ustedes esta importante actividad académica y a su vez compartir con ustedes unas humildes reflexiones sobre esta importante obra. En Mujeres y Poder, la historiadora Mary Beard pone de relieve cuán profundamente intrincados están en la cultura occidental los mecanismos que silencian a las mujeres, que se niegan a tomarlas en serio y que las aíslan de los centros de poder. En lo relativo a silenciar a las mujeres, la cultura occidental, advierte la autora, lleva miles de años de práctica. Aunque la situación ha mejorado, esta situación de discriminación es aún persistente. Desde esta premisa, Derecho de Alimentos, de la abogada Luz Jarrín, obra publicada por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional en su colección Mujeres Juristas, es sumamente importante hasta por dos razones esenciales. En primer lugar, por sacar a la luz el trabajo académico y, en consecuencia, la voz de las mujeres que, como bien sostiene Beard, en la tradición occidental fue sistemáticamente acallada. En segundo lugar, porque la obra de Luz Jarrín nos permite comprender mejor la situación de discriminación estructural en que históricamente estuvieron situadas las mujeres peruanas. Y al hacerlo, nos interpela a reflexionar y cambiar una serie de factores que impiden alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Entre estos factores se pueden mencionar la división sexual del trabajo, las tareas de cuidados, la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, la doble jornada de trabajo de las mujeres, la infrarrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, de poder político, pero también de los espacios de toma de decisiones en el ámbito académico. Pues bien, el incumplimiento de la obligación alimentaria es un problema de larga data en el Perú.
su configuración como delito fue instaurado en el año 1962 mediante Ley 13906, Ley de Abandono de Familia, actualmente derogada. No obstante, el debate sobre la penalización se habría iniciado mucho antes. Una de las figuras centrales en esta disputa fue Luz Jarrín, quien en 1952, es decir, una década antes de la promulgación de la Ley de Abandono de Familia, sustenta su tesis, hoy presentada en libro, su tesis de grado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bajo el título Derecho de Alimentos, trabajo en el que se ocupa acuciosamente del tema. En Derecho de Alimentos, la abogada Luz Jarrín realiza un exhaustivo estudio de legislación comparada y propone fundamentalmente instaurar la sanción penal de prisión para el supuesto de abandono familiar. Así pues, la importancia de esta publicación reside no solo en la prolija propuesta que, junto con el anteproyecto presentado por el Colegio de Abogados de Lima, terminaría dando lugar a la Ley 13906, sino también en sacar a la luz la muy poca conocida y menos aún difundida aportación intelectual del considerable grupo de mujeres ilustradas que, en la primera mitad del siglo XX y bajo el auspicio de la Ley 801, fuera promulgada en 1908, bajo cuyo auspicio logra acceder a una de las carreras universitarias masculinas por definición, como es el derecho. La preocupación central de Luz Jarrín en Derecho de Alimentos es una cuestión que afecta y, lamentablemente, aún afecta en la actualidad mayoritariamente a las mujeres. En concreto, su preocupación son las mujeres en situación de pobreza, aquellas que, al igual que la joven madre Fantine de Los Miserables, fueron abandonadas. Así pues, el trascendental trabajo de Jarrín, catalogado por la autora de Pequeño, está significativamente dedicado a las madres y niños abandonados, quienes deben reclamar justicia en el juicio de alimentos. Desde esta óptica, el objetivo de la obra es doble. En primer lugar, tiene la pretensión de esbozar una tramitación más simple y efectiva del proceso de alimentos. Y en segundo lugar, proponer la promulgación de una ley penal que asegure la efectividad de la primera propuesta. En consonancia con el objetivo trazado por la autora, el libro está dividido en dos partes, sustantiva y adjetiva. Cuenta a su vez con la preceptiva introducción y las conclusiones. En la primera parte, dedicada al marco teórico, Jarrín examina el concepto y fundamento del derecho de alimentos y la organización familiar. Inicia su escrutinio en el derecho romano, se detiene en el derecho canónico, presta especial atención a la regulación de esos derechos en el Código Napoleónico, que, como bien nos recuerda la autora, inspiró los códigos civiles modernos, y concluye su análisis, como es natural, en el Código Civil Peruano de 1936, vigente en esa época. El corolario de este exhaustivo estudio es la descripción que la autora efectúa sobre el lugar en el que el derecho situaba a las mujeres. En la segunda parte, realiza una acuciosa investigación jurisprudencial y doctrinal del proceso de alimentos. A juicio de la joven jurista, no obstante las peculiaridades previstas para el trámite de este tipo de causas, distintos factores, entre los que destacan el diseño normativo, la falta de diligencia y ética de los intervinientes y, sobre todo, la inadecuada interpretación y aplicación del derecho, harían que el proceso judicial de alimentos resulte sumamente dilatado y poco célere. En palabras de la autora, si a la letra y al espíritu de la ley se sujetaran todos los que intervienen en este juicio de alimentos, que por ser sumario solo duraría 29 días en su tramitación,
no se dilatarían en años por la deformación que de él hacen las apelaciones incidentales, el tintirillaje, la burla del obligado, incorrecciones en la tramitación, haciendo ineficaz la ley. A esta problemática se añade, conforme pone de relieve la autora, otra dificultad que agudizaría aún más la situación. Se trata del sistemático incumplimiento de las obligaciones alimentarias dispuestas por los órganos jurisdiccionales. Es precisamente este diagnóstico del que se sirve Jarrín para proponer reajustes importantes tendientes a instaurar un proceso más simple, célere y profundamente efectivo. De ahí que, a fin de garantizar el pago de las pensiones alimenticias dispuestas en tutorias, plantee la creación de la figura delictiva incumplimiento de la obligación alimentaria. Refuerza su propuesta alegando que este delito ya se encontraba sancionado en más de 25 países bajo la denominación de abandono de familia. En definitiva, Jarrín logra su cometido, en la medida en que aporta razones para la tipificación del delito de omisión a la asistencia familiar. Al mismo tiempo, consigue, bajo el hilo conductor del derecho de alimentos, arrojar luz sobre la condición subordinada de las mujeres peruanas a inicios de la segunda mitad del siglo XX. Así pues, la autora estipula la clasificación de la mujer en abandonada, de la mujer abandonada en apocada, arriesgada e ignorante, a través de la cual plasma la posición desaventajada en la que se hallan situadas las mujeres. En el relato de Jarrín, la mujer apocada, que generalmente es de clase media, se asusta ante la idea de entrada a Palacio de Justicia. Sin recursos económicos y sin ropa decente con que presentarse, renuncia a sus propios derechos, asediada por el hambre y muchas veces concede el divorcio con tanta facilidad como ascenso de categoría de esposa eleva al amante del marido, convencida así que dejará de perecer hambre ella y sus hijos, sostiene la autora. Frente a la mujer de clase media se encuentra la mujer pobre, descrita por la autora de forma poco grata como mujer ignorante, en la que sitúa a las mujeres del pueblo. Apenas tienen tiempo para atender su oficio de lavanderas, cocineras, etc., y a sus hijos menores. Al igual que las mujeres de la clase media, las mujeres pobres también temen acercarse a Palacio de Justicia. Saben que los juicios son largos y costosos, aunque se llamen sumarios. No tienen protección efectiva, sino en la letra de las leyes. Hay asimismo un obstáculo adicional al que deben hacer frente tanto las mujeres de clase media como las mujeres pobres, que procuran acceder al sistema de administración de justicia. Se trata del temor a ser asediadas por las galanterías y propuestas de escribanos, amanuenses y abogados. En consecuencia, sostiene Jarrín, las mujeres arrastran su miseria con 1, 2, 3 hijos, que son de nadie por el abandono que de ellos hacen sus padres y a quienes el imperio de las leyes no les alcanza. Como puede apreciarse, el trabajo de Luz Jarrín es sin duda una sutil denuncia de la sujeción de las mujeres. No obstante, a pesar de plasmar un detallado recuento de los daños sufridos por las mujeres, la autora no llega a cuestionar ese estatus de subordinación. No exige igualdad de derechos, si bien reclama la promulgación de una norma que tipifique el delito de omisión a la asistencia familiar, con el que busca minorar un problema que afecta mayoritariamente a las mujeres. Su exigencia no se realiza desde el marco de la igualdad. Veamos los términos en que la autora sugiere la citada promulgación. Que la voz clamorosa de la mujer, como madre y esposa, toque la sensibilidad de los hombres buenos y justos, que suben en el patio de las leyes
para pedir en nombre de la mujer peruana la ayuda para salvar a la familia del oprobio, la inmoralidad y la delincuencia infantil. Y es que la mujer no ofrece batalla ni resistencia en igualdad de condiciones, pues no es ni competidora ni rival del hombre. Es colaboradora intuitiva y ganará siempre todas las cruzadas que emprende con sus distintivos de fe, de abnegación, de ternura. En consecuencia, siguiendo a la filósofa Celia Amorós, el trabajo de Jarrín se situaría en el discurso del memorial de agravios, género antiguo y recurrente a lo largo de la historia, en virtud del cual, de forma periódica, las mujeres exponen sus quejas ante los abusos de poder que dan muestra ciertos varones, pero lo hacen sin buscar la modificación de dicha situación de opresión. Pues bien, más allá del contexto de desigualdad hegemónico en el que fue escrito Derecho de Alimentos, convendría recordar que la batalla por acabar con la subordinación de las mujeres a los hombres se había iniciado hace 2 siglos antes. Una obra paradigmática que da cuenta de ello es Vindicación de los Derechos de la Mujer, en el que la autora inglesa Mary Wollstonecraft, desde el paradigma de la igualdad de los derechos, exige poner fin a la opresión de las mujeres y su inclusión en los principios universales de la Ilustración. Asimismo, en El Segundo Sexo, obra que sale a la luz 3 años antes de la publicación de Derecho de Alimentos, Simone de Beauvoir denuncia el solapamiento de lo masculino en lo genéricamente humano y la consecuente consideración de las mujeres como ciudadanas de segunda. Si para Wollstonecraft la vía para la liberación de las mujeres era la educación, para Beauvoir era además la independencia económica. Ambas autoras exigían que las mujeres accedan al espacio público en igualdad de condiciones con los hombres, reclamo que ciertamente no encontramos en el trabajo de Jarrín. No obstante, Derecho de Alimentos es una obra cuya lectura resulta imprescindible, no solo porque nos permite comprender mejor la situación estructural de discriminación estructural en la que aún se sitúan las mujeres, sino también porque al hacerlo contribuimos en sacar a la luz el trabajo y la voz de las mujeres que, como bien señala Bert, en la tradición occidental fue sistemáticamente acallada. Quisiera terminar esta intervención agradeciendo la deferencia hacia mi persona del director del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Blume Fortini, y también del doctor Carlos Ramos por la inauguración de esa colección Mujeres Juristas. Creo que, como lo han señalado mis compañeras que me han antecedido, es una obra importante y el Centro de Estudios está enhorabuena en la presentación de este libro. Muchísimas gracias. Bien, comentando estos importantes hechos a la luz de una publicación como es Derecho de Alimentos, tiene el uso de la palabra la doctora Elvira Álvarez Olazábal, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la República. Buenas tardes, bienvenida, doctora, adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta cordial invitación. Permítanme expresar con genuina alegría y con orgullo de mujer peruana un cordialísimo saludo a la señorita presidenta del Tribunal Constitucional Peruano, la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez, y mi agradecimiento por esta invitación que me honra. Igualmente al señor magistrado, integrante del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales, el señor doctor Ernesto Blume Fortini, también por la invitación. Por supuesto, un cordial saludo a los señores magistrados, a los doctores Miranda Canales y Ramos Núñez, y junto con ello un abrazo fraterno y un cordial saludo a la directora académica, la doctora Susana Tábara, a las señoritas panelistas que me han antecedido en el uso de la palabra, a las doctoras
Paola Ordóñez y a la doctora Candelaria Quispe, a quienes felicito de antemano por sus intervenciones. Quiero también saludar a las y las personas que nos acompañan en este evento académico y darnos un saludo de abrigo en una situación donde nuestro país está siendo tan estremecido por esta emergencia sanitaria y los estragos que ha ocasionado la pandemia. Pero creo que renovamos siempre, cada día, con estos esfuerzos, con estas voluntades, un saludo de expectativa, de optimismo y de, cómo no, unión, solidaridad para afrontar todas estas problemáticas. Yo quería empezar esta intervención, si me permiten, compartiendo una pantalla. Es decir, quería yo, si ustedes me dan su autorización, y si alguien me confirma, por favor, que ya se logra visibilizar. No sé si Alexandra Salvatierra me puedes confirmar. Sí, doctora, sí. Perfecto, le agradezco muchísimo. Bien, yo quiero, a la vez de sumarme a los comentarios que acabamos de escuchar, incorporar algunas miradas. Porque este libro, efectivamente no vamos a terminar esta noche de comentarlo, es esta sección de mujeres juristas la que permite en una acertadísima decisión del Centro de Estudios Constitucionales darle a la ciudadanía un mensaje que ponga en claro cuáles han sido los aportes de las mujeres juristas. Un comentario de la autora del libro nos señala: una mujer casada no puede demandar alimentos para hijos distintos de su marido, si antes no está divorciada. Cuánto de injusto se da en esta de las expresiones que ella va mencionando y contra las cuales ella generaba una respuesta lúcida para su época, para su tiempo, con la búsqueda de justicia. Doña Luz Jarrín de Peñalosa, como bien lo han señalado las señoritas panelistas, fue conocida por esa sensibilidad social y por ser una defensora de los pobres. Este proyecto de ley que presentó ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la época, y que se comenta en este libro efectivamente sobre incumplimiento de la obligación alimentaria, nos demuestra el precedente que ella, como la primera mujer en discutirlo en esta comisión, quería marcar. Recoge un aporte enorme de la jurista cuyas dotes profesionales le permitieron llegar a ocupar el cargo de viceministra de Salud, Trabajo y Previsión Social y, cómo no, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, desde donde impulsó los matrimonios masivos, como bien se ha señalado, con el objeto de regularizar ese matrimonio civil en forma paralela al matrimonio religioso, es decir, dar seguridad, estabilidad a la relación de las mujeres y, cómo no, a las familias. Fue una decidida luchadora contra la corrupción, además, ese flagelo que aún hoy nos persigue. En la administración pública tuvo a su cargo la Dirección de Alimentación Nacional, desde la cual solicitó una comisión investigadora y auditoría que concluyó efectivamente con el descubrimiento de millonarios desfalcos de los funcionarios que la antecedieron en el cargo. Distinguida en su momento con la Medalla de Honor del Consejo Nacional de Mujeres, fiel a sus objetivos, se encontraba ella prestando servicios en el consultorio jurídico gratuito de Palacio de Justicia, ese que todas y todos hemos conocido en alguna oportunidad a medida que avanzábamos en nuestros estudios del derecho, y atendiendo a una madre abandonada, entre otras que le esperaban para ser atendidas por ellas, fallece el 16 de julio de 1968. Durante el periodo en que ella sustentó este proyecto de ley, con el propósito de sancionar el incumplimiento de la obligación alimentaria como un ilícito penal, gobernaba el país Manuel Odría. En las elecciones generales de 1945 había sido electo José Luis Bustamante y Rivero, pero su gobierno fue abruptamente interrumpido por un golpe de Estado en 1948. Y estaba vigente entonces el Código Civil de 1936, de cuya parte pertinente nuestra autora ha efectuado, como lo han ya señalado las señoritas panelistas,
un acucioso análisis respecto a los derechos y deberes que nacen del matrimonio, las consecuencias luego de la ruptura, el divorcio, la separación de cuerpos, con la adopción, la filiación y la patria potestad, centrándose particularmente en la obligación alimentaria y, por supuesto, en la sanción para aquellos que la incumplieran. Ella cita la espiritualidad de la familia peruana, una mujer que, como ustedes ven, trasunta de la lectura de las páginas su fe, su religión, su credo, su espíritu. Y ella así lo asume, la espiritualidad de la familia peruana, que tiene por lema la unión, la protección mutua, la solidaridad entre sus miembros, que es esa fuerza para que se siga desenvolviendo y que al lado de los padres, dice ella en una frase que a mí me resultó muy conmovedora, forman la pequeña patria. Esa pequeña patria que permite consolidar al país. La doctora Jarrín por eso proponía la dación de esta ley penal, porque ella entendía que no podía desequilibrarse esta pequeña patria, que no podía dejar de tener un desenvolvimiento fuerte. Y proponía esta ley para que fuera eficaz la legislación vigente, se sentía ella obligada a ser útil, a colaborar con la justicia, y se condolía de la orfandad en los hogares peruanos. Y bien señalaba, el afecto marital queda roto en un 90% por parte del hombre, el que luego le negaba el sustento y el cariño a la prole. Esta realidad, sin embargo, no la dejaba de tener la objetividad también suficiente para proponer, cuando el cónyuge indigente requiriera del socorro por parte del consorte, así fuera el culpable de la ruptura. La redacción de este precepto, señalaba ella, daba lugar a acaloradas discusiones en su época universitaria, entre tratadistas, juristas, porque esta subsistencia de la obligación alimentaria, incluso señala Jarrín a la mujer adúltera, mire, este es un énfasis que ella destaca, contra quien está declarada la separación de cuerpos, puede otorgársele alimentos con la condición que cese en la cohabitación ilícita, yendo, por ejemplo, a vivir con su familia. Claro, muchas personas dirán, pero eso va contra la ética, precisamente porque quien generó la ruptura y a quien se cuestiona es la persona que faltó a sus deberes de fidelidad. Pero la visión de Jarrín, entonces, como lo han señalado nuestras presentadoras, nuestras panelistas, seguramente al día de hoy le resultaría difícil, ¿no?, comprender cómo la desbordante carga procesal que hoy satura el Servicio de Administración de Justicia en gran parte se debe precisamente a los innumerables procesos de alimentos y todas las variantes o derivaciones, prorrateo, aumento, reducción, etc. Su pensamiento crítico le permitió ratificar en ese momento los requisitos de esta obligación alimentaria, como lo establecería el Código Civil del 84. El vínculo entre el obligado y el alimentado, como ella señalaba, por eso lo pongo entre paréntesis, entrecomillado, perdón, el estado de necesidad como el baremo en la medición necesaria para establecer esta pensión, la posibilidad económica del alimentante. Y ella señalaba, había que partir de la base de que el que pide los alimentos efectivamente los necesita, hay un estado de necesidad. Y el que debe prestarlo puede hacerlo, ojo, ella dice, puede, porque sus condiciones así se lo permiten y sus vinculaciones con el alimentario así lo exigen. Esta es una mirada muy interesante. A mí me gustaría mucho poder dialogar con ella. Me imagino, retrocedo en el tiempo y pienso, ¿qué haría ella si buscaba soluciones en su época con las soluciones que hoy debemos acometer con esta carga procesal desbordante y la expectativa ciudadana para la solución a cada una de las problemáticas que subyace en estos procesos como problemas humanos?
Seguramente, cuando ella señalaba que la premisa de la cual partía, todo padre está en la obligación de alimentar a toda clase de hijos, principio de igualdad, un principio general, moral y legal. Es una obligación, decía ella, de derecho natural que contraen los padres al traer hijos al mundo. Y que el derecho canónico también consagra como deber emanado de Dios. Nuevamente, su credo, su fe, su esencia católica. Pero seguramente ella se confrontaría con esta, que es una pequeña mirada al censo de población penitenciaria por delitos específicos en nuestro país que publicó el INPE hace poco y que nos trae un estándar de mirada de quienes están actualmente, más de 2.500 personas como población penal. Y seguramente ella dudaría entre estos decretos de urgencia publicados este año, ¿no? Uno en enero, precisamente para los padres que están en prisión por haber sido condenados por delito de omisión a la asistencia familiar porque no pagaban la pensión de alimentos, y la alternativa que se dio para que estas conversiones de pena se pudieran posibilitar a medida que las personas sentenciadas cumplieran con el pago de la reparación civil y la deuda alimenticia. Seguramente ella diría cómo hemos tenido que llegar hasta estos extremos, ¿no? Donde resulta una población penal inmanejable, donde, como bien señaló también el Tribunal Constitucional en una sentencia reciente, tenemos que remediar el estado de cosas que se atraviesa por la situación penitenciaria. Y seguramente nuestra autora diría, ¿y este decreto, a raíz de la emergencia sanitaria y que ya está en el contexto de la abril y las medidas de emergencia, y publicado precisamente por el Poder Ejecutivo para reducir el hacinamiento penitenciario y evitar contagios por el virus del COVID-19? Estas medidas, ¿qué pensaría Jarrín sobre estas urgencias de reducir población penitenciaria y a la vez de tratar de evitar los contagios y las muertes entre esta población? Nuestra autora destaca que tanto el Código Civil de Uruguay como el Código de Argentina establecían que no obstante ser culpable de la separación, el cónyuge todavía podría encontrarse en estado de necesidad. Y dice, frente a este estado de necesidad, se requiere una respuesta que atienda a cabalidad estas necesidades. Por ello, frente a lo afirmado por el profesor Babiloni, a quien ella cita como uno de los reformadores del segundo cuerpo legal, el argentino, en una frase que pinta de cuerpo entero lo que Babiloni pensaba en ese momento. Es una insostenible pedida de ayuda, decía, por el cónyuge culpable, aún en la simple separación. Cuán poca dignidad prueba el que la mendiga. Y nuestra autora responde, y la cito, con todo el homenaje y respeto que me merece el profesor Babiloni y con la discrepancia de mis maestros, algo de dignidad de que darle a la mujer, algún resorte moral que poner en juego todavía, cuando sabe decir perdón, que así se traduce su demanda al amparo del precepto. Era capaz de levantarse y dar su opinión. Ella se expresaba con voluntad y claridad y decía, el estado de necesidad nos tiene que mover a dar respuestas concretas a cada situación. La dignidad de los seres humanos. En este informe de la Defensoría del Pueblo sobre el proceso de alimentos en nuestro bellísimo país, las dificultades, los retos, se señala claramente quién demanda alimentos. A pesar de que ambos padres se encuentran en la responsabilidad de brindarlos a hijas e hijos por igual, el estudio defensorial demostró que de 3.502 expedientes de alimentos, las demandantes mujeres fueron 3.347, es decir, el 95,3%. Solo un 4,4% de los casos analizados por la Defensoría a nivel nacional fueron en demandas presentadas por varones. Entonces, las respuestas que daba con claridad nuestra jurista
nos tienen ahora que hacer pensar, imaginar, dar respuestas creativas a esto que aún hoy día sigue siendo el debate eterno para quienes realmente están demostrando la necesidad alimentaria, encabezando los rankings a nivel de los pedidos y demandas que todos los días estamos recibiendo dentro del sistema. Y miren ustedes, no es absolutamente coincidencia fortuita, sino por el contrario, sumatoria de voluntades femeninas, porque a estas sanciones que se promovieron gracias a la propuesta de nuestra jurista, se sumaron también Amanda Arenas, Amelia Chu, María Teresa Olivera, Julieta Stigle Cañamero, Hermilia Torres, Beatriz Castillo, todas ellas citadas en la obra, componentes de un bloque parlamentario que de manera unívoca denunciaba que la normativa civil era inoperante y que teníamos que buscar soluciones creativas a los problemas derivados del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Precisamente durante el gobierno de Odría se expidió recién el 17 de septiembre de 1955 la ley 12.391. Recordarán ustedes la ley que concedió el derecho al voto a las mujeres mayores de edad y alfabetizadas, constituyéndonos en ese momento en el penúltimo país, miren cuántos países antes que nosotros, pero bueno, no fuimos el último, fuimos el penúltimo de Latinoamérica que ingresó a esta corriente de reconocimiento de derechos para las mujeres. La aprobación de esta ley, en un contexto en el cual el gobernante, por supuesto, pretendía el apoyo de las mujeres para su candidatura posterior a las elecciones del 56. Una figura populista, como muchas veces se da, y paternalista, porque se sabía que las mujeres constituían en ese momento 1/3 de ese 1.575.741 personas, electores inscritos a aquella fecha. En ese proceso electoral fueron elegidas dentro de los 182 diputados 8 mujeres y de 53 senadores solo una, Irene Silva de Santolaya. Yo quiero sumarme a ese homenaje que han destacado las anteriores panelistas de esta batalla por lograr efectivamente una sociedad en igualdad, una sociedad igualitaria, donde se reconozca, donde, como bien lo hace el Tribunal Constitucional en una posición de avanzada y luchando desde la justicia, porque esta también sea una de las que logremos juntas y juntos para un país con un mejor avance, en un país que buscamos dejar a las sociedades futuras con nuestro esfuerzo más igualitario y un país donde se pueda vivir mucho más, con mayor libertad. Todas ellas, las que ustedes ven en esta diapositiva, fueron elegidas efectivamente por Cajamarca, Ancash, Junín, La Libertad, por Lima, Loreto, Piura. Y se asumiría seguramente, como ustedes han leído en la obra, las ponentes que ya lo han logrado revisar y quienes vayan a leer esta obra, lectura a la cual por supuesto las y los invito, asumirían el proyecto de nuestra autora. Lo señala el profesor Ramos Núñez en la presentación del libro y en el contexto entonces vigente. Y lo ha destacado también Diana Miloslavich en una de las investigaciones sobre el voto femenino, porque fue esta Comisión de Legislación de Mujeres y de Menores la que en diciembre de 1956 asumió esta postura de defensa a los derechos también de niñez y adolescencia. Allí están las fotografías cuando ellas asumieron. En ese contexto difícil, imagínense, trasladémonos a esa lucha constante a nivel político, social, en el que también vivió nuestra autora. La búsqueda de igualdad en todos los terrenos. Esa búsqueda en la cual todavía continuamos nosotras y nosotros, con rostros diferentes, con avances y conquistas, porque al igual que ella, queremos promover cambios a una sociedad, como señalé, más justa e igualitaria. ¿Qué diría nuestra autora
si supiera de la resolución 1/2020 expedida este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por la defensa de estos derechos en el contexto de la pandemia y la emergencia sanitaria. En una región como las Américas, que desgraciadamente es la más desigual del planeta, donde las brechas sociales se siguen profundizando, donde la pobreza y la pobreza extrema, penosamente, lo dicen ya las proyecciones actuales, se van a ahondar. Y este es un problema transversal a todos los estados de la región, seguramente va a redundar en nuestro país con un mayor número de demandas de alimentos, un mayor número de demandas por los derechos salariales, un mayor número de demandas por los reconocimientos de aquellas personas que se han visto más afectadas con los efectos de esta situación, de esta crisis. Ya de antemano, la Comisión Interamericana nos señalaba los altos índices de violencia, generalizada, la violencia por razones de género. Por eso recordaba la obligación de incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas de los estados. Creo que hoy, al igual que ayer, pero quizá con un mayor énfasis, precisamente por la crisis humanitaria que vamos a atravesar como país, la precariedad económica, la condición, hay muchos migrantes, muchas mujeres desplazadas, muchas personas con discapacidad, muchas personas que por orientación sexual, identidad y o expresión de género van a verse involucradas seguramente en estos reclamos. Ella, nuestra autora, buscaría nuevamente respuestas a los derechos, aportes y ayuda. El proyecto de Luz Jarrín, con algunas modificaciones, se convertiría luego en la Ley 13.906, como bien ha sido señalada, sobre abandono familiar hacia 1962. Y Elsa Arana Freire sintetiza el eco de las publicaciones que tuvo en aquella época, la aceptación social, porque al tipificar en categoría de delito y como tal aplicar una pena, una sanción a estas anomalías en cuanto al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, decía, la ley no ha hecho otra cosa que contemplar la urgente necesidad de proteger a la familia, sea esta familia de origen legítimo o ilegítimo. Hoy tenemos un artículo 4 de la Constitución peruana que reconoce esta protección a la familia y esa es nuestra bandera. Y seguramente la visionaria Luz Jarrín estaría muy contenta de tener este artículo y este reconocimiento de protección. Porque ella bien señaló, sus hijos son hijos sin alimentos en términos jurídicos, físicamente desnutridos por la falta de sustento que las fuerzas de una mujer no alcanza a dar. Recordemos cuán difícil era el alcance, el ingreso en el mercado laboral para una mujer en la época de nuestra autora, contribuyendo a aumentar efectivamente las filas de los tuberculosis, cuyas estadísticas alarmantes ofrecían 2 doctores, Ramón Vargas Machuca, muere un tuberculoso cada 5 horas, y Ovidio García Rosell, por cada 100 habitantes hay 2 tuberculosis. ¿Cómo no se conmovería ella ante la incidencia de la pobreza monetaria en esta última década? Hemos logrado avanzar, han sido conquistas que ha logrado la sociedad peruana, el Estado peruano, pero aún tenemos mucho por seguir trabajando, porque esta estadística, como ustedes bien lo saben, va a variar, estos porcentajes se van a profundizar. Al inicio de la Feria Internacional del Libro, el investigador Enrique Vázquez, del CIUC, de la Universidad del Pacífico, el centro de investigación de ese centro de estudios, señalaba cuántos eran pobres al 2019. Y no solamente se limitaba a la pobreza infantil monetaria que ven ustedes en el pequeño mapa hacia el lado izquierdo, y los índices que la leyenda les permite comprender desde el color que se aplica, sino que siguiendo los postulados de Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, decía, tenemos que medir la pobreza infantil multidimensionalmente. Tenemos que saber que de 2.820.000, si solamente lo vemos en una medición monetaria,
vamos a pasar a 3.218.000 si vemos la falta de servicios, la no atención adecuada a salud, a educación, los servicios mínimos. Para esas niñas, esos niños y adolescentes, luchaba ella, por ellos. Por este presente tenemos que seguir luchando nosotros. Porque como bien decía ella, pese a la letra y al espíritu de las leyes, que el Código Civil, porque decía, está bien inspirado, y yo tomo esto en broma, es frase de nuestra autora, haciéndonos pensar, decía a ratos, que hubiese sido redactado por manos femeninas. Miren ustedes, hay todavía lagunas que llenar, defectos que corregir, sobre todo en el procedimiento que dilata los juicios sumarios, como lo es el de alimentos. Y critica el sistema, la calidad del servicio del profesional, es una llamada a las y los abogados, a las y los operadores, a los integrantes del sistema. Las argucias, la mala fe, la insensibilidad, el abogado o la abogada que ha olvidado las lecciones o la lectura del curso de ontología forense, la dimensión acuciante por la cual ella se preocupaba y por la que hoy nos preocupamos nosotras y nosotros, para simplificar, para viabilizar, sobre todo para personas vulnerables, este tipo de procesos. Es una problemática universal. El Poder Judicial se ha adherido, como recordarán ustedes, esta es la resolución administrativa adoptada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, al nuevo texto actualizado de las 100 reglas de Brasilia, esa que la Cumbre Judicial Iberoamericana, que congrega a los sistemas judiciales de Iberoamérica, efectivamente ha tomado en consideración. Y seguramente ella estaría muy de acuerdo en estos conceptos de las 100 reglas sobre las personas en situación de vulnerabilidad. No debemos olvidar que esta no es una tarea solamente para los que estamos dentro del sistema, es la tarea de toda mujer y de todo hombre que se ha formado en derecho, que está dispuesto a continuar la lucha que ella en su momento dio por estas personas vulnerables, por género, por edad, por orientación sexual, por estado físico, por discapacidad, por condición de refugio, de pobreza. Su fundamento y concepto de alimentos, señalando ella la racionalidad a imagen y semejanza de Dios del ser humano, necesita por derecho a la vida no solo el sustento que lo alimente, sino el cultivo del espíritu. El ser humano requiere leyes efectivas, con la sanción para aquellos que se nieguen a dar el sustento. Hay que luchar contra las tendencias de algunas doctrinas, que el Estado asuma todo. No, acá la responsabilidad es de quienes como padres o madres están en el primer llamado a cumplir con sus deberes, con sus obligaciones. No pueden sustraerse de esta afectio de dar y recibir, que es recíproco, no solamente por precepto divino, sino también por humanidad y por legalidad. Se sorprendería ella seguramente y muy gratamente de que ahora la tecnología nos ayude, como esta noche, a esta reunión que yo reitero, felicito al Tribunal Constitucional por agendar este tipo de eventos académicos. Se sorprendería ella de cómo se puede resolver procesos de alimentos vía chat, vía WhatsApp, incluso a países tan lejanos de otras latitudes como España en este caso, ¿no? Pero ella también hizo un análisis, buscó otras experiencias, las de otros países, España, Suiza, Alemania, México. Era una investigadora que satisfacía su espíritu de busca de soluciones de calidad a una problemática que no por reiterada la dejó inerte. Y por eso promovió este tipo de respuestas. Y fue coherente en su lucha porque ella siguió atendiendo a personas vulnerables. Buscó tramitaciones sencillas. Bien se ha señalado por una de las expositoras, una tramitación que no dificultara, sino que redujera el trámite, que diera respuestas lo más inmediatas posibles, que permitiera que aquellos casos en donde los derechos que en forma nítida se pudieran acreditar por el vínculo entre el obligado y la persona que solicitaba, efectivamente solo hubiera
oralidad plena, y que se aplicara un proceso diferenciado cuando había algún debate sobre la existencia o no del vínculo que podría dar lugar a establecer la pensión. Pero en ambos casos, decía ella, si opera la presunción o si tenemos suficiente documentación, hay que otorgar la pensión. Pero la pregunta era, ella se lo planteó y por eso su respuesta, ¿qué se hace en caso de incumplimiento de la obligación? Bueno, había la posibilidad de la hipoteca en esa época, la garantía real, pero también había el ardid, la triquiñuela, el tinterillaje, como bien se ha señalado, poner los bienes a nombre de otro, eludir las obligaciones. Entonces, por ello, se convence y quiere convencer. Necesitamos punición, porque aquel que no cumple ya ha perdido la posibilidad y necesitamos buscar remedio a la situación. Comparando con otras legislaciones, efectivamente, ella promueve la oralidad para los procesos civiles, pero también señala es necesario buscar punición a aquellos casos de incumplimiento. Para que no sea letra muerta, porque lo que redactó nuestro precepto legal, la existencia de la institución de los alimentos a favor de la niñez desvalida, del prestigio moral de la mujer, debe adquirir solidez. Por eso es que se hace impostergable, decía ella, la creación de esta figura delictiva, el incumplimiento de la obligación alimentaria. Seguramente ella estaría de acuerdo con nosotros que en esta búsqueda de simplificación, que ustedes podrán abiertamente decirnos su posición, resulta favorable o no, estos formularios que se han ido aprobando gracias a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, que preside la señora Jueza Suprema, la doctora Janet Tello Gilardi, se han ido promoviendo como formularios con esquemas rápidos y sencillos para las demandas de alimentos, para las demandas de aumento de alimentos, para las demandas de mayores de edad, de niños, niñas y adolescentes, incluso cuando tengan acumulada la pretensión de filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Esas miradas, esas búsquedas nos han llevado a alternativas. Ojalá ella nos pudiera decir, creo que esto es favorable. Su ley tuvo lugar, esta es una rápida mirada de la promulgación, el 24 de enero de 1962 salió la ley y efectivamente fue muy clara para establecer una sanción ante el incumplimiento. Ella lo que buscaba, en suma, era alternativas para estas personas que recurrían a los estrados judiciales buscando la atención de sus derechos. Así que me ha conmovido, me ha interesado y por eso, repito, quedo muy agradecida con el Centro de Estudios Constitucionales por esta oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre la obra y quedo atenta a las siguientes etapas del evento. Muchísimas gracias por su atención. Bien, a continuación tenemos el comentario de la magistrada y presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Leonor Ledesma Narváez. Adelante, doctora. Buenas noches. No quiero ser reiterativa de lo que las excelentes expositoras han dicho. Voy a comenzar primero felicitando al magistrado Carlos Ramos Núñez por haber tenido la feliz iniciativa en su gestión de haber impulsado esta serie de Mujeres Juristas y de manera especial haber elegido el trabajo de la profesora de aquel entonces, Luz Jarrín, al haber decidido publicar una tesis, la tesis vinculada con el derecho de alimentos. También tengo que reconocer el esfuerzo que hace el Centro de Investigaciones, el Centro de Estudios Constitucionales en la difusión de este tipo de obras y también felicitar a las expositoras, especialistas en el tema, la profesora y electa ex magistrada y amiga Elvira Álvarez Olazábal, también a la especialista asesora Candelaria Quispe, también a la asesora Paola Ordóñez y de igual manera
a la asesora Susana Tábara. Esta noche, en el Centro de Estudios Constitucionales, presenta el trabajo de esta abogada egresada de la Universidad Católica, como ya hemos escuchado, y que realizó un trabajo que adelantó en su época en investigar, ¿no?, sobre el derecho de los alimentos desde un ámbito procesal y también desde un ámbito, diríamos, moral, en la que le da un alto sentido humano, especialmente en los casos donde la mujer queda desprotegida y abandonada por el marido dentro del matrimonio o fuera de él, y por lo que se ve en la necesidad de reclamar el sustento para ella y también para sus hijos, según los casos. Para esta autora, su sentido de justicia y altruismo se percibe al poner por encima de sus intereses personales el de ser una persona útil a los demás y específicamente a las mujeres pobres. Yo de la obra me quedaría con dos temas puntuales que ya han resaltado las especialistas que han antecedido. Una de ellas, con la que empezó la profesora Álvarez en su exposición, señalando lo que decía la norma, que una mujer casada no puede demandar alimentos para hijos distintos de su marido si antes no se divorciaba. Para ella, este tema es discutible, ya que el sentido de la alta moral aconseja este camino, sí, pero decía, o nos preguntábamos, no es menos cierto e inmoral que padezcan de hambre estos hijos y que esa mujer vaya de caída en caída, asediada por la falta de sustento, ya que ni siquiera sabe el paradero del marido para divorciarse. Y agrega la autora que, de acuerdo al Código Civil, los hijos ilegítimos, los que antes se usaba esos términos para referirse a los hijos fuera de matrimonio, tienen derecho a la sucesión. Y se preguntaba, ¿no resulta ilógico negarles los alimentos en época de su minoría cuando más lo necesitan? Y ponía también en discusión otro tema. El problema, decía, se complicaba cuando era una mujer casada solo por la iglesia, ya que no tenía derecho en justa demanda a pedir alimentos por no tener la calificación de esposa civilmente, ya que era la partida del registro civil la que daba esa condición, ¿no? Al respecto, Luz Jarrín decía, he aquí la inmoralidad en lo más moral que queda, que pueda pedírsenos al pueblo peruano de esencia y tradición católica. Si bien se decía que cualquier mujer sin ser casada puede pedir alimentos para ella o sus hijos, según los casos, por la dignidad de esposa que Dios le ha concedido, la ley le negaba esa posibilidad, dándole derechos que la iglesia consideraba concubinas, según los casos en los que el marido contrajo matrimonio civil con otra. Y quiero terminar esta breve introducción al trabajo de la autora, porque debo resaltar que uno de sus grandes aportes también de esta tesis, que se sustentó en el año 52, ¿no?, y que luego ha tenido un efecto irradiador en relación a la legislación que salió en el año 62, vinculado a las consideraciones penales, ¿no? Ella me decía, para que no sea letra muerta, la existencia de la institución de los alimentos se hace impostergable la creación de la figura delictiva, como lo llamó, incumplimiento de la obligación alimenticia, como lo afirmó la autora. Aseguró que los deberes del Estado de familia son en sentido de unidad civil, porque el ordenamiento de la familia es de este carácter, y la sanción penal secundaria o subsiguiente. Estamos, pues, en presencia del esfuerzo que hace la ley para superar el más desalentador de los fenómenos que revelan, pues, la crisis de la familia. Y termina diciendo sobre este tema de la punición, detalló que en nuestro país, dada nuestra psicología y la experiencia en esta clase de juicios,
que cuando se llega al estado judicial ya está quebrada la solidaridad familiar y el obligado se burla, se escapa por todos los medios del campo de civil y por ello decía hay que reprimirlos severamente con la sanción penal. Pienso que esta última intervención en referida al tema de la punición que dio luego origen a la ley 13.906 que sanciona con pena de cárcel el incumplimiento de las pensiones alimenticias, creo que es uno de sus también aportes que hace esta jurista de su entonces para lo que tenemos a la fecha como sanción al tema del incumplimiento de los alimentos. Bueno, es lo que podría decir en breves palabras, resaltando el trabajo de esta jurista. Muchas gracias. Gracias, doctora. Culminando esta rueda de comentarios, tenemos las palabras del magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez, creador e impulsor de la colección Mujeres Juristas y exdirector del Centro de Estudios Constitucionales. Doctor Carlos Augusto, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, director del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Ernesto Blume Fortini, magistrado Manuel Miranda Canales, estimadas presentadoras de este libro esta noche, público en general. Bueno, este esfuerzo que empezó hace unos años con la creación de esta colección Mujeres Juristas, ¿no?, ha dado a luz a la fecha 2 publicaciones, ¿no? El Jurado en el Perú, que presentamos precisamente en la Feria del Libro el año pasado, ¿no?, cuando aún esta pandemia no se había precipitado sobre la humanidad. Y este libro de hoy, que lo presentamos bajo este sistema cibernético de Luz Jardín, Derecho de Alimentos. Esperemos de que ya aún en la gestión del doctor Blume, o quizás después, no lo sabemos, hay algunos títulos pendientes. Por ejemplo, se había escogido un libro de Rosa Dominga Pérez Liendo, una abogada tacneña, muy conocida sobre todo en el campo de la educación, su tesis que sustentó en San Marcos, un aspecto de la historia del derecho peruano, las constituciones. Es una tesis que es del año 1920. Miguelina Aurora Acosta Cárdenas, también una de las primeras abogadas peruanas, igualmente titulada en San Marcos, su tesis Reformas necesarias del Código Civil Común Peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad jurídica y civil del hombre y la mujer. Y una criminóloga muy conocida en su momento, Susana Solano Rodríguez, que sustentó su tesis, luego continuaría con estos temas sobre la prostitución. Es una tesis temprana del año 1901, dicho sea de paso, pero en el trabajo en el cual, digamos, se adelanta un poco a las teorías de hoy, como por ejemplo la trata de personas, en fin. Bueno, el libro que hoy presentamos tiene una característica interesante. Miren, uno se preguntará, ¿y derecho de alimentos? ¿No es cierto? De pronto un lector un poco avisado, ¿no? Lo que pasa es que en el constitucionalismo liberal del siglo XIX y comienzos del siglo XX era impensable que se estableciera la prisión por deudas. Es más, digamos, una separación entre el constitucionalismo moderno, digamos, y un sistema que difícilmente puede ser tildado de constitucional, el antiguo régimen, era de que en el nuevo régimen, en el siglo de las luces, siglo XVIII y en el constitucionalismo del siglo XIX, se destierra precisamente la prisión por deudas, ¿no? Era visto como una gran conquista. San Martín, por ejemplo, ¿no?, dictó un decreto en el que prohíbe la prisión por deudas. La legislación peruana, tanto en las constituciones como en los mismos códigos del siglo XIX, se insiste mucho, no hay prisión por deudas. Pero en la medida que avanza el constitucionalismo social, ¿no es cierto?, un poco los derechos de los individuos no son pues considerados absolutos, ¿no? Tienen que relativizarse. Y entonces en esta corriente de constitucionalismo social se va abriendo camino la posibilidad de que se establezcan excepciones. No habrá prisión por deudas, es el principio general,
Pero hay algunos casos en los que esta situación podría presentarse sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces hay un arduo debate en el Perú. La tesis de Luz Jardín es una entre varias, ¿no? En realidad, en la década de los 50 aparecen numerosas tesis, por lo general sustentadas por jóvenes universitarias, ¿no? En las que hablan de la necesidad de introducir esta excepción. La diferencia radica que la tesis de Luz Jardín se convirtió en un proyecto de ley y dio lugar no solamente a la ley 13.906, sino también a la necesidad de una reforma constitucional, ¿no es cierto? Porque el artículo 58 de la Constitución de 1933 tuvo que ser modificada, ¿no es cierto? Que decía, no hay detención por deudas, pero se introdujo esa excepción, digamos, de la obligación alimentaria. Hubo incluso hacer un esfuerzo de imaginación para poder tipificar un nuevo delito, es decir, el abandono de familia, porque con el nombre de incumplimiento de obligación alimentaria no quedaba del todo claro si de pronto se producía o no en esta tradición constitucional liberal una vulneración de ese derecho fundamental a la prohibición de prisión por deudas, ¿no? Entonces esto explica esta denominación que con el tiempo, ya la Constitución del año 79, sin embargo, prefiere no hablar de obligación alimentaria, sino de incumplimiento de obligación alimentaria. Prefiere no hablar de abandono de familia, sino de incumplimiento de obligación alimentaria, ¿no? Y bueno, y en nuestros días ya se sabe, digamos, la denominación es otra, ¿no? Desde el Código Penal de 1992, omisión de asistencia familiar. Creo que esta clase de trabajos también son muy importantes porque aclaran la reconstrucción de nuestras instituciones jurídicas. Y por otro lado, porque visibilizan, ¿no es cierto?, a mujeres que seguramente con gran esfuerzo académico, en un momento en el que no era común que las jóvenes realizaran esta clase de esfuerzos investigativos, ¿no es cierto?, que estuvieran digamos, en la palestra de la academia. Aquí hacemos un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento quizás tardío, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Y más aún, digamos, a través de publicaciones como esta de carácter no solamente impreso, sino digital, y además en presentaciones virtuales como esta. Y una demostración, digamos, de que los esfuerzos de Luz Jardín no han sido vanos, son las magníficas presentaciones de mis colegas, ¿no? Que desde un punto de vista de absoluta credibilidad académica, con mucho talento, han presentado, digamos, este libro, y que en verdad yo creo que yo simplemente eso es todo lo que quería decir, y bueno, y felicitarlas, porque creo que ustedes son el corolario, yo diría, digamos, la consecuencia de ese esfuerzo llevado a cabo por mujeres precursoras. Muchas gracias. A continuación, palabras finales del magistrado Ernesto Blume Fortini, director general del Centro de Estudios Constitucionales y expresidente del Tribunal Constitucional. Adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Magistrada presidenta del Tribunal Constitucional, doctora Marianela Ledesma Narváez, magistrado Carlos Ramos Núñez, es director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Manuel Miranda Canales, expresidente del Tribunal Constitucional y actual magistrado, magistrada Elvira Álvarez Olazábal, de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctora María Candelaria Quispe Ponce y doctora Paola Brunet Ordóñez, asesoras jurisdiccionales, doctora Susana Esther Victoria Tábara Espinosa, directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, distinguida concurrencia a este evento. Antes de las palabras de cierre del evento y la clausura oficial del evento, que corresponde a nuestra presidenta, la doctora Marianela Ledesma Narváez, yo quería, a nombre del Centro de Estudios Constitucionales, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a las
expertas profesionales que han comentado el libro de la doctora Luz Jarrín de Peñalosa, Derecho de Alimentos. En segundo lugar, felicitarlas, porque con prolijidad, con rigurosidad, no solamente han hecho un análisis de este trabajo tan importante, sino se han referido a otras dimensiones enormemente trascendentes que tiene la problemática de la mujer en el Perú y en general en el mundo entero. Quienes estamos convencidos en el derecho a la igualdad y en la importancia que tiene la mujer en el mundo, creemos que hay mucho por hacer. En lo que a mí respecta, con gran satisfacción puedo decir, pecando quizás de inmodesto, que cuando me correspondió conducir al Tribunal Constitucional en mi calidad de presidente durante los años 2018 y 2019, realicé varias acciones concretas en la línea del rescate, la conquista y la oportunidad para las mujeres. En primer lugar, me preocupé de que las más destacadas profesionales ocuparan cargos de dirección. Y luego, por primera vez en la historia del tribunal, designé a una mujer en el más alto cargo administrativo de la institución, la doctora Susana Esther Victoria Tábara Espinosa. Puedo decir con gran satisfacción que el 66.6% de funcionarios de nivel de dirección en el tribunal, en mi gestión, estuvo a cargo de mujeres. Y cerré esta activa participación en el impulso de la participación de la mujer cuando otorgué mi voto a la magistrada Marianela Ledesma Narváez, asumiendo ella por primera vez en la historia de nuestra patria la conducción del máximo tribunal de la justicia constitucional del Perú. Es decir, soy un convencido de todo lo que aquí se ha dicho, soy un colaborador incondicional para lograr esos objetivos. Creo que la mujer debe ser reconocida en su valía y debe participar en todos los niveles de la actividad que se realiza tanto en el sector público como el sector privado. Su concurso es imprescindible y en ese empeño en lo particular estamos. Yo quiero agradecer también al expresidente, director general del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Carlos Ramos Núñez, que siempre tuvo la visión de descubrir aquello que era importante rescatar y tuvo la iniciativa de crear una serie de colecciones, llamémosle así, con motivo del Bicentenario. Como buen historiador del derecho, urdiendo en el pasado, rescató muchos trabajos importantes, como él lo ha señalado. Y yo he tratado de continuar esa línea, van a haber novedades, pero le agradezco y lo felicito por ese empeño. Y creo que su gestión va a dejar una huella muy difícil de igualar. Yo estoy en el empeño de avanzar, pero la gestión de Carlos Ramos indiscutiblemente es una gestión que marca un hito importantísimo en lo que se refiere al Centro de Estudios Constitucionales. Yo quería decir estas palabras de agradecimiento, de felicitación, de reconocimiento y de identificación con
la mujer, y en este caso con ese aporte tan importante que hizo la doctora Luz Jarrín de Peñalosa en su libro Derecho de Alimentos, que casi no me queda nada que agregar respecto al mismo, quizás solamente señalar que se trató en su época de una obra muy importante que recogió lo que hasta ese momento existía, le dio un tratamiento sistemático, orgánico, dividió primero lo sustantivo y en segundo lugar lo adjetivo, trató sobre el derecho de alimentos en sí y sobre su naturaleza. Inclusive llegó a equiparar el derecho de alimentos como el derecho a la vida, lo cual es interesante, porque hasta ahora no se ha llegado a ese punto. Normalmente se establecen algunas distancias, pero en lo particular yo creo que el derecho a los alimentos es el derecho a la vida. Y cuando alguien incumple con el deber fundamental de brindar los recursos suficientes y necesarios a quienes trajo al mundo o quienes está comprometido por razón de parentesco, está afectando la vida misma de las personas, la vida misma de los alimentistas. Y trató con bastante detalle, con bastante prolijidad, el aspecto de los alcances y la naturaleza del derecho de alimentos, además de un análisis comparativo con estudios y avances doctrinarios y jurisprudenciales de otras latitudes. Y luego ingresó, como se ha dicho, al terreno netamente procedimental, ahí señalando una serie de iniciativas importantes, y no se quedó ahí, sino que por lo demás hizo una propuesta legislativa. Es decir, un trabajo bastante completo, digamos, de avanzada, en una época complicada y difícil, y que ha contribuido a que sigamos adelante en esta inconclusa tarea del reconocimiento de los derechos de la mujer y en la lucha por su plena participación en todos los sectores y en todas las latitudes. Eso quería decir, yo agradezco nuevamente y voy a dejar en el uso de la palabra para algunas reflexiones finales y la propia clausura del evento, con mucha satisfacción a nuestra querida presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma Narváez. Adelante, presidenta. Muy bien, muchas gracias. Señor Manuel Miranda Canales, expresidente del Tribunal Constitucional, señor magistrado Ernesto Blume Fortini, también expresidente del Tribunal Constitucional y actualmente director del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Carlos Ramos, también director del Centro de Estudios Constitucionales, distinguidas expositoras, doctora Elvira Álvarez Olazábal, asesoras María Candelaria Quispe, Paola Ordóñez y Susana Tábara Espinosa. En esta ocasión me sumo totalmente a las palabras que ha señalado el magistrado Blume en relación a su participación sobre la valía de las mujeres profesionales en nuestra institución. Y doy fe de ese impulso que él ha dado en su gestión al profesionalismo de las mujeres y sobre todo habiendo apuntalado candidaturas como la de la asesora Susana Tábara para que sea la primera secretaria general de nuestra institución y de mi parte haber sido también una de las personas, la candidata que mereció su apoyo del doctor Blume. Y quieran o no, esta noche es una noche que tiene un rostro de mujer, pero apuntalado por la mirada de los varones que nos han acompañado y nos han apoyado para estar en los sitiales en los que uno se encuentra a la fecha. Quiero felicitar a las expositoras porque han hecho una intervención bastante ilustrada y de mucha reflexión
que han dado vida al pensamiento de la autora, Luz Jarrín de Peñalosa, y nos ha mostrado una mujer visionaria en su época para lo que ahora tenemos en nuestro tema de estudio. También quiero reiterar mi felicitación al exdirector del Centro de Investigaciones, el magistrado Carlos Ramos, por haber tenido esa fina mirada de haber seleccionado hacer esta biblioteca de mujeres juristas y haber escogido esta obra, ¿no?, que lo presentamos a la fecha. No quiero cansar más de su intervención, lo único que quisiera es agradecer su presencia y formalmente dar por concluido este evento. Muchas gracias.